Desde hace siglos existen historias que nadie ha podido explicar, relatos que han sobrevivido al paso del tiempo, porque quienes los vivieron jamás pudieron olvidarlos. Esta noche nosotros seremos quienes les den voz. Yo soy Alexis. Yo soy Nat. Yo soy Elvis. Cada semana abriremos la puerta a lo desconocido. Escucharemos testimonios que desafían la lógica, Leyendas que siguen vivas y sucesos que quizá estén ocurriendo mientras nos escuchas. Apaga las luces, ponte cómodo y deja que tu imaginación haga el resto. Bienvenidos a Historias de Otro Mundo. Buenos días, tardes o noches. Hoy les traemos una historia que nos ocurrió a los tres en la misma casa. La historia la hemos titulado Todo comenzó con un huevo en la ventana. Buenas tardes, yo soy Elvis. Yo les voy a contar parte de lo que nos sucedió, cosas raras o no explicables dentro de la misma casa a los tres. Todo empezó por un huevo. Yo recuerdo, Así como se llama la historia. nosotros, yo empecé con un negocio de paletas De hielo. de hielo. Y yo pensé y dije, bueno, vamos a vender dentro del departamento, pero como para no abrir la puerta, porque pues, nosotros estábamos en planta baja. La ventana, una de las ventanas daba exactamente a la callecita o a uno de los pasillos del departamento. Sí, y era buen negocio porque pues en una unidad hay muchos niños y Había muchos hay niños, escuelas cercas. teníamos casas, muchos departamentos porque eran varios edificios y había muchos niñitos. Teníamos varios vecinitos en la parte de arriba y pues los niños empezamos a poner letreros, a anunciarnos y pues empezamos bien. Empezamos a vender bien, bajaban los niños de arriba, los de los lados, ya venía gente de afuera, de los mismos amiguitos de los vecinitos de arriba, a venderlo, y vendíamos bien hasta de madrugada. Pero en una ocasión, pues, las vecinas de la parte de arriba, como tenemos una vecina muy pachanguera, pues le gustaba mucho la fiesta. Era la típica vecina fiestera. Y pues sí, habíamos tenido, cuando llegamos ahí a esta casa, pues ella llegó a recibirnos, bien buena onda, bien todo, y que nos iba a ayudar a limpiar. Por la parte de abajo, pues que todo el mundo tiraba cosas, ¿no? Y pues sí, se nos hizo agradable la señora, pero al paso del tiempo, pues sí empezamos a tener unos ciertos problemas porque tiraban cosas, tiraban pañales, cosas de los mismos bebés que ellos tenían. Y en una ocasión nos tiraron agua y pues sí, yo le decía a la vecina que pues tuviera cuidado porque pues, nos mojaban la ropa y cosas así por la parte de lo que era la azotehuela. Y pues la señora así como que pues dijo, pues sí, no importa. Pero en otra ocasión yo ya nos había pues causado mucho problema el hecho de que diario había fiestas desde las mañanas, tarde, noche y más los fines de semana. Entonces ya en una ocasión pues le dije, me encontré a su esposo y le dije que procuraran ya no hacer tanta fiesta o que le bajaran, ¿no? Pero pues sí, creo que el señor le dijo a su esposa y la señora se enojó. Y ella me dijo que, pues que aunque yo la acusara, ella iba a seguir haciendo fiestas. Y pasó y dije, bueno, pues ni hablar, ¿no? No peleamos. Pero después ya de eso, en una ocasión, pues iba yo a empezar lo del negocio y todo, abrí mi ventana y procuramos mantener limpio el lugar. No, esa vez, hola, soy Nat. Yo recuerdo que también, esa vecina en la parte de abajo era área verde, pero aunque era como área común, había una parte donde nosotros, era la ventana donde vendíamos y pues esa no era un área común. A la calle, ¿no? Sí, pertenecía al espacio de nosotros porque era donde estaba la ventana, la ventana estaba como hacia adentro. Entonces la vecina era muy fiestera y ocupaba ese espacio de nuestra ventana y la ventana del cuarto porque eran departamentos. Y ahí metía su DJ o la música en las ventanas de los cuartos que daban pues hacia la calle, se podría decir, al pasillo. Ponía sus sillas, o sea, ya era un poco complicada la situación porque era muy fiestera y se creía la dueña de pues todo el área común de ese espacio. Sí, a mí me tocó ir a una fiesta de ella, fíjate. Ahorita haciendo memoria,
Me invitaron, yo ni sabía, fíjate. Yo ni sabía que era de ella hasta ahorita. Estoy cayendo en cuenta. Y pues nosotros empezábamos bien con lo del negocio de las paletas. Y un día pues salimos normal, ¿no? A hacer nuestras cosas. Y cuando regresamos fue que nos dimos cuenta que había un huevo en la ventana. O sea, habían aventado literal. No, lo rompieron, aventaron el huevo hacia la ventana de donde vendíamos. No recuerdo si solamente esa ventana o también la otra. Nada más. Pero, o sea, nosotros no nos percatamos quién fue ni en qué momento. Simplemente nos fuimos, no había nada, regresamos y ya estaba aventado el huevo. Y entonces ya que nos dimos cuenta que, porque iba yo a empezar ya a vender, quise abrir la ventana porque sí tenía cortinas, abrir las cortinas para que no nos estorbara la venta. Y al quitar las cortinas o abrirlas me di cuenta que estaba toda la ventana llena de huevo. Y yo dije, caray, pues ¿qué pasó? Pues ya le dije a mi esposo y él me dijo, bueno, no te preocupes, yo lo limpio. Entonces ya fue pues una cubeta, blanqueador y agua y empezó a lavar la ventana. Y la lavó y ya ahí quedó. Ya no pasó nada y seguimos nosotros con las ventas. Pero sí nos dimos cuenta que la venta empezó a bajar. Varios niñitos nos preguntaban a veces entrando a la unidad, es que si ya no vendíamos. Yo les dije que pues sí, que sí vendía, y que decía que algunos niños decían, no, es que ya no vayan, ya no venden. Y dije, ay, pero pues ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero a partir de eso nos empezaron a suceder varias cosas en la casa. La venta sí afectó un poco, pero no mucho, pero en la casa empezaron a ocurrirnos diferentes cosas. Pero cuando, perdón que te interrumpa, Luis, pero cuando recogieron el huevo, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo? Ajá, nada, ¿lo recogieron así o sí, oraron, hicieron nada? No oramos porque yo la verdad pues no le tomé esa importancia. Okay. No le tomé importancia y lo único que hicimos, yo no lo hice, lo hizo mi esposo. Lavó la ventana, pero pues sí le echó blanqueador porque pues si nada más le echas agua, huele a choquía, no huele feo. Sí, o sea, ustedes no estaban conscientes de que pudo haber sido algo de brujería. No, nada, no. No se les pasó por ningún momento. No, porque la verdad yo en ese momento no creía en nada. Y yo dije, pues chamacos latosos, ¿no? Hasta ahí quedó. Ya darme cuenta que empezaron a pasarme cosas, sobre todo a mí. Yo le hablé a una amiga y le platiqué lo que me había pasado. Y entonces en ese momento ya fue cuando ella me dijo que yo sabía, que sabía ella que yo no creía en nada de cosas raras ni en la maldad, ¿no? Y ella me dijo, yo sé que tú no crees, dice, pero la maldad existe. Y a ti lo que estaban haciendo es algo que a alguien no le agradó. Y por eso te aventaron ese huevo. O sea, ese huevo inició cosas que se empezaron a desarrollar en la casa, dentro de. Y te digo que a la primera que le pasaron cosas fue a mí. Uh-huh. Porque otro día, haciendo que hacer muy temprano, empecé a mover muebles. Y en uno de esos muebles fue un sillón, el sillón el más grande. Lo moví de su lugar para poder barrer atrás. Ajá. Y se encontró algo, entonces. Sí. Cuando yo quité el sillón, yo la verdad no veía muy bien todavía, apenas empezaba yo con el problema de mi vista. Entonces yo dije, ¿qué es eso que está ahí pegado atrás del sillón? Pero pues algo me dijo, no lo agarres. Y cuando yo quité y ya me asomé más, ahí me di cuenta que había un alacrán. Era negro y yo dije, ¿qué es eso? ¿Alacrán? Sí, un alacrán. Esa ocasión creo que yo había ido a la escuela. Sí, te acuerdas. Y pues ella pues, hizo su quehacer normal. Y esas raras veces que quiso hacer exceso de quehacer y movió el sillón. El sillón estaba pegado a la pared cerca de la puerta. Entonces cuando yo regresé, pues fue lo que me dijo. Fue casi inmediato. Ella estaba haciendo quehacer cuando yo regresé de la escuela y me dice, es que me encontré un alacrán atrás del sillón y fue así como,
un alacrán y luego negro, ¿no? Y luego en la ciudad. Y luego en la ciudad, Sí, o sea, fue lo que a mí más me llamó la atención. Dije, ¿cómo un alacrán dentro en la ciudad? Dije, pues es raro. para esto, el departamento donde estábamos era como se puede decir como el final de la unidad, pero a un costado. Sí terminaba la unidad y pues terminaba encerrada con pared como de piedra, y después había pues más casas, ¿no? Ya no era unidad, era casa, y había una tienda. Entonces pues nosotras supusimos que a lo mejor pues como es una tienda, hay veces que los camiones que reparten pues llegan, como vienen de otros lados, pues llegan a traer pues, animalitos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, a lo mejor... Pero un alacrán en un trailer. Ajá. Pues es que sí es posible. Ahí cerca, bueno, no tan cerca, pero algo cerca, hay una distribuidora de refrescos. Ah, sí, ya, ok. Entonces yo iba como a, ¿qué será? 5 casas, un decir. Estaba mi escuela. Entonces sí se había escuchado un caso de que habían encontrado un alacrán en la escuela, pero sí decían que era un poco posible porque pues llegaban cargas de otros estados, azúcar, los plátanos, sí, de todo lo que es la materia prima para la refresquería. Entonces Para la refresquera. Bueno, refresquera. Una refresquera. Entonces, pues dijimos, bueno, a lo mejor pudiera, ¿no? No estábamos realmente tan cerca, o sea, sí estábamos alejados de ahí, de donde estaba la casa, pero pues con eso que ya habían comentado, pues dijimos, bueno, a lo mejor cuando llegan, pues los camiones precisamente de refrescos y todo eso, a la tienda, pues pudiera, ¿no? O el tipo de piedra, que era lo que hacía que fuera el límite de la unidad, es de esa piedra pues grande, que es como muy caliente también, de ese tipo piedra negra. Ah, ok, ya. Entonces pues dijimos, bueno, pues a lo mejor se metió de ahí, todo muy raro, pero pues a lo mejor se metió. Pero todavía no lo relacionaban. No, todo, hasta aquí todo eso no vemos Se les hizo normal. Sí, no, o sea, no tenía ninguna importancia o relación, o que dijéramos, esto viene con esto y esto, no. Y así fueron como 3 o 4 alacranes. Ah, ¿sí fueron más? Sí, fueron más en diferentes días. Yo pensé que nada más había sido uno. No, fueron como 4, otro me lo encontré, pero bien chistoso. Se fue mi esposo a trabajar y yo recuerdo que me iba yo a salir. Bueno, a salir a lo que era la estancia de la cámara. Y yo vi, no había ningún animal. Cuando mi esposo se despidió de mí, cuando yo ya me iba a bajar, ahí me encontré otro igual negro. Y dije, caray, y a mí la verdad me dan mucho miedo los alacranes, más que otro tipo de bicho. ¿Por qué te dan miedo los alacranes? Porque a mí ya me picó uno y a donde íbamos... ¿Y sobrevivió? Sí, gracias a Dios sobreviví, pero sí, esa parte donde me picó... Dicen que pierde sensibilidad. Sí, se quedó dormido esa parte, pero el veneno no caminó, no pasó más, pero sí, donde me picó el animal se quedó dormido esa parte. Pues la verdad sí me dan mucho miedo los alacranes a mí. Que dicen que los negros no son tan peligrosos, pero pues si eso no es, de todos modos la verdad sí me dan miedo. En otra ocasión me encontré otro en el baño. Igual yo ya me iba a meter a bañar. ¿En el baño? En el baño, en la regadera. ¿Cómo crees que en la regadera? Sí, el segundo alacrán que se encontró mi mamá fue en la trave de la casa. Había una trave que direccionaba precisamente los 2 cuartos, el de ellos y el mío, y el baño. Entonces, pues estaba arriba, ni siquiera estaba en el piso, estaba en la trave. Entonces dices, bueno, está más adentro de la casa. Fue raro, ¿no? No me acuerdo. Sí me acuerdo que lo vi, no me acuerdo cómo lo matamos, la verdad. Con una escoba lo tira. ¿Lo pisaron? Sí. Y bueno, ese fue el segundo. El tercer alacrán, todos estos alacranes fueron en diferentes ocasiones, diferentes días, diferentes horarios, pero siempre quien los empezaba a ver pues era mi mamá.
El tercero fue en la regadera. Ella se iba a meter a bañar, pero ya se había quitado los lentes, entonces sí me comentó de, oye, ¿qué hay ahí tirado, no? Pensó que era cabello, ¿no? Pensó que era Sí, cabello algo o algo, ¿no? Porque estaba dentro de la regadera. De hecho, pues ya hasta había puesto bien cuánta cantidad de agua, o bueno, que se Debe mediara regularlo, el ¿no? agua, ajá, precisamente. Y como no vio qué era, pues sí me habló y ya entré y le dije, mamá, es un alacrán, igual, negro. No eran grandes, pero tampoco eran tan chiquititos, o sea, sí era un tamaño mediano. Y igual, no me acuerdo cómo los matamos. Igual lo maté yo, aparte de todo lo maté yo. Lo aplasté Otro más. y otro más y ya lo tiré en lo que era El excusado. la regadera. No lo agarré. O sea, lo aplasté y pues quité creo que la La coladera rejilla. y ahí lo tiré por la misma Que se agua. fue con el agua. Sí, pero dije, ahí sí ya fue cuando dije, ay no, pues ya son muchos alacranes. Ahí sí ya pensó que Sí, yo era dije, otra pues cosa. está raro, ¿no? Que pues, y me estén pasando cosas porque las estaba viendo yo. Y a la que le pasaban las cosas era a mí. Afortunadamente, y gracias a Dios, no me pasó nada. Bueno, pero vamos a hacer un paréntesis, porque, bueno, poco para aclarar la situación. Usted siempre ha presentido cosas o sueña las cosas. Sí, yo más pequeña, a veces soñaba y lo que yo soñaba me pasaba. No a lo mejor de la misma manera, pero sí Pero pasaban. Pues para lo que O presentía es yo. más susceptible, ¿no? En este Sí. caso, usted y yo somos los más susceptibles. Sí, Que si recibimos como que los ataques o nos damos cuenta de que pues, algo ya no está bien. correcto, ¿no? Ujú. Entonces, por eso, y ahí todavía no se daba cuenta. No, Hoy ya empezaba a relacionar que sí podía haber sido otra cosa. no. Todavía. O sea, la verdad no me da miedo, pero ya ahí se me hizo más raro cuando ya después, en otra ocasión nos encontramos, pero bonchecitos de gusanos. Pero antes de... ¿Eso? Ponchecitos. No, sí, ya me Sí. acordé. Precisamente ¿Adentro? Sí, me adentro. fueron a mí a buscar, Y fueron a ofrecer una tarjeta, algo así, la verdad no recuerdo. Pero pues para no tener que salir desde la puerta, pasar la reja y bla, 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 pues atendimos precisamente por la ventana donde atendíamos las paletas. Entonces, tuvimos que quitar el sillón porque aunque vendíamos las paletas, pues pasábamos encima del sillón y ahí Sí, se atendíamos. subían al sillón y ahí, Sí, nada más lo entregabas a un Era costado. entregar. Pero bueno, como pues me ofrecieron más cosas y pues fue la plática más amplia o más larga, pues movimos el sillón y ahí estábamos platicando con la chava y shalala. Yo creo que fácil como una media hora. Uh-huh. Y sí, y cuando movimos el sillón, pues todo normal, todo bien. Limpio, ¿no? Ya cuando ya se fue la chava, mi mamá me dijo, hay que mover ya el sillón, acomodarlo a dejarlo en su lugar. A dejarlo en su lugar. Y le dije, sí, ahorita. Y cuando regresó mi mamá precisamente, y ahí fue cuando viste, ¿no? Sí, encontré un bonchecito de, pues no sé cómo llamarle, si bonchecito, como si fuera ¿qué era? Gusanos blancos. ¿Así solos los gusanos? Sí, eran varios. Como si fuera arroz. Como si hubiera yo vaciado así un frasquito de arroz. Es como así cuando, estaban encima. Cuando hay mucha basura y se acumula ahí la basura y empiezan a salir los gusanos. Pero no estaban moviéndose, no se dispersaban, sino estaban todos como si fuera en un bonchecito. Como en una piramidita. Pero ahí estaban pegaditos todos. Sí, de hecho parecían como granitos de arroz, eran chiquitos. Chiquitos. Pero pues se nos hizo muy raro porque ahí estábamos precisamente y pues hasta habíamos movido el sillón y no había nada. Entonces ahí fue cuando mi mamá me preguntó, oye, es que hay gusanos, no, la basura, y pues todavía me fui a ver y digo, no, pues ni siquiera tenemos basura aquí en la basura o en el bote, ¿no? O la comida de Lucky. No hay contexto, Lucky es el perrito de la casa. Sí, es que Lucky estaba a la mitad de lo que era la sala y la cocina estaba hasta el fondo y porque la basura estaba hasta afuera. Entonces yo le dije a mi hija, ve si no fue por la comida del perrito, y ya se pasó mal y no había nada. No había nada, no había ningún camino. Nada.
Y si hubiera habido un camino, o sea, era una distancia muy lejana de la cocina, donde pudiera haber gusanos por basura o eso, a donde estaba la ventana, donde daba la calle. O sea, sí era un tramo muy largo. O sea, era atravesar cocina, comedor y sala para que pues llegaran los gusanos precisamente ahí. Y pues se nos hizo raro, se limpió y pues hasta ahí, pero después también otra vez, ¿verdad? Otro día, no sé qué, ¿Lo cuánto mismo de tiempo. los gusanos? Sí, pero ahora lo encontré de mi lado, otra vez en mi cuarto, casi a los pies de mi cama. Igual pasó, se fue mi esposo a trabajar, se despidió de mí y yo pues, ahí me di cuenta y no había nada. Cuando yo ya me iba a parar ya para empezar a hacer mis cosas, igual encontré otro bonchecito y dije, caray, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué hay animalitos? Y sí, se me hizo muy raro, eso ya me acuerdo que yo los recogí, igual fui al... Pero lo recogió como si nada, ¿no? Sí, como si nada, porque yo nada más se me hizo muy raro, dije, ¿por qué? Porque como me dijo mi amiga que yo no creía en nada de eso, yo dije, pues quién sabe. Pero ya lo recogí, creo que lo eché al baño y lo jalé. Aquí doy contexto. En ambos lados donde se encontraron los gusanos fueron en las ventanas que daban a la calle, donde esta vecina pues hacía sus fiestas, ¿no? Se creía dueña de nuestro parte de nuestras ventanas. Sí, porque de hecho había vecinos, como nosotros éramos casi nuevos, había vecinos que le tenían miedo, vivían más arriba de ella. Y cuando ella bajaba, que el señor me comentaba que iba a poner arbolitos, que por la señora, tanto me estaba diciendo. Y el señor se quedó callado cuando llegó la señora. Y le dijo, no recuerdo qué le contestó, y le dijo, pues aunque hagas lo que hagas, yo voy a seguir haciendo mis fiestas. Y ya no hables, así le dijo la señora. Y el señor ya muy así como que, está bien, se siguió. Ya recordé qué pasó esa vez. El vecino lo que estaba haciendo era en el área verde, poner arbolitos precisamente para que la vecina no tuviera esa oportunidad de hacer sus fiestas, porque esa área verde la ocupaba como, sí, voy a hacer mi fiesta aquí en el pastito, y porque ponía lona, o sea, fiesta grande. Sí. Y entonces, como si fuera su casa. Sí, como si fuera su casa, ¿no? Entonces, pues los vecinos ya estaban hartos, pero todo el mundo le tenía miedo y nosotros no sabíamos pues por qué, ¿no? La verdad, porque éramos nuevos, no en la unidad, pero sí nuevos en ese lugar, en ese departamento, en esa zona, en ese departamento y en esa área de la unidad, ¿no? Entonces, sí, empezó a ser muy curioso todo lo que le empezó a pasar a Elvis. Sí, ahí fue cuando ya dije, no, esto ya no es normal. Porque, pues, ¿qué está pasando? ¿No? Los alacranes, los gusanos, y todo lo encontraba yo. Yo dije, bueno, y platicando con mi amiga, eso fue lo que ella me dijo. Pero en otra ocasión, pues, le comenté a mi mamá qué es lo que me estaba pasando. Y estaba ella muy enojada y de plano me dijo, ya te voy a decir la verdad. Dice, lo que quieren hacer contigo es acabarte. Dije, ¿cómo? Dice, sí, te quieres matar. Digo, no, ¿cómo crees? Dice, sí, porque todo lo que tú te estás encontrando está mal. Me dijo ella, eso ya es brujería. Dije, ¿cómo crees? Me dice, sí. Dije, bueno. Entonces ella tenía una pulsera que ella tenía, no sé de por qué. Una pulsera roja. Roja, de las de protección. Sí, o sea, yo la verdad no creo en eso. Y me dijo, póntela. Y ya por no decirle a ella que no, dije, bueno, pues me la pongo. Y me la puse, o sea, y me la quedé. Era una pulsera como de telita o de hilo. Sí, de las típicas pulseras rojas que son para que cuando le dan a los bebés para que no les pongan más de ojo. Sí, porque la que creía era, ¿o crees? Mi mamá, yo no. Bueno, me dije, bueno, yo me la puse por no decirle a mi mamá, llevarle la contra. En esos entonces o en esos años, nosotros no creíamos en nada de esto. No creíamos creíamos el que si yo no creo no me puede pasar, sí, o claro, si yo no lo veo o no le tomo importancia, no me pasa nada. Entonces, después de eso, pues ya como que dijimos, no, sí, o sea, la maldad existe. Sí. Y aunque uno no crea o no quiera creer, eso no significa que no pueda ser propenso o realmente te pasen o te hagan cosas. Ahí sí ya fue cuando ya le volví a decir a mi amiga lo que me pasó y me dijo, no, pues entonces ahora sí ya te tienes que poner a
a orar y todo lo que pasó del huevo. Me dijo, ¿no lo agarraron? Le digo, no. Y ya le dije cómo lo habían lavado y todo. Ay, pues estuvo bien, nada más les faltó rechazar lo que te hayan aventado porque no sabemos con qué intención lo hicieron. Y dije, bueno, pues sí. Entonces ya empecé yo a ver, ¿no? A cubrirnos más porque pues ya era muy raro ya todo lo que nos estaba pasando. Y empezó a ser la atención muy difícil con esa vecina porque Sí. Le encantaba hacer fiestas todas las mañanas después de dejar a sus hijos en la escuela. Y fiesta era diario y a todo volumen. Amigos, Y estoy diciendo amigas. que la fiesta empezaba desde las 8 de la mañana y no acababa hasta las 4 de la tarde, de lunes a viernes. La señora me lo hacía por joder. Sí. Y los fines era peor. Y los fines pues era cada 8 días, y si no cada 8 días, cada 15, fiesta. Si no era fiesta grande, pues igual, fiesta en su casa y que duraba pues toda la madrugada, hasta la mañana siguiente. Y pues sí era un poco... Y sí hubo un choque porque yo cerré ya esa parte con plantas, macetas, porque dije, esta señora no, sí ya se está pasando porque tenía su departamento y aparte quería toda la parte de abajo. Y dije, pues no, porque pues cómo, nada más dejaba yo el espacio para que entraran los niños a la venta o la gente mayor, porque pues, también iban personas adultas. A mí lo que me había agradado es que ya venía gente de afuera de la unidad, porque no tan fácilmente podían entrar a la unidad, pero pues ya con los amiguitos de adentro, Sí, ¿no? pues los niños entraban o luego por las mismas rejas me decían, señora, véndanos paletas y ya les vendíamos, porque nada más entregábamos la paleta. Pero después de ahí ya empezamos a ver otras cosas. Bueno, nos empezaron a pasar. Ahí se viene la parte más importante. Más emocionante. Porque aparezco yo. Porque pareciste. No, ¿verdad? No, pues sí, esa señora, pues, yo ya la conocí obviamente, porque yo vivía por ahí también, ¿verdad? Esa señora pues nunca me cayó bien. De hecho yo tampoco nunca le caí bien. Siempre traíamos pique como que su hijo y yo en la escuela porque era de mi edad. Entonces pues yo le ganaba en la escuela y como íbamos en la primera nos tocó en un grado en el mismo salón. Entonces había como esa rivalidad. Yo me llevaba muy bien con su hijo. Qué horror. Sí, bueno, es que con nosotros sus hijos grandes eran buena onda, pero la señora No. Y la señora en un principio ya una vez me la encontré en la unidad y me dijo, en la entrada, en otra unidad, del otro lado porque la unidad tenía 2 entradas. Y la señora a mí me dijo, yo quiero hacer negocio contigo. Y yo dije, ¿cómo? Dije, bueno, porque yo saludaba a toda la gente, pero nunca pensé que algún día me iba a tocar de vestir. Y me tocó. Sí. Entonces yo siempre tuve como que ese choque con esa señora, ¿no? Y pues yo creo que no le caía bien. Y a mí tampoco me caía bien, la verdad. Porque sí, justo es así como esas señoras que se creían dueños de todo. Mi tío le hablaba súper bien. Y en todos lados. Sí, y Tu tía. mi tío. Sí, pues mis tíos le hablaban súper bien a ella, pero la verdad no me llevaba bien con ella y siempre como que también hubo ese choque con ellas. No sé si igual que digámoslo así como algo espiritual que chocaba, no sé. Pero ya cuando yo empecé a ir con ustedes, que les empecé a conocer y que me invitaban a su casa, luego yo las veía y me veía que me metía y sí hacía como cara de disgusto. No, yo no Y me he dado cuenta. Y sí, varias ocasiones sí me hacía como caras y pues yo la verdad, les soy muy honesto, ustedes me conocen como soy yo. La ignorabas. La ignoraba o de plano me reía en su cara, ¿no? Para que le diera más coraje. Entonces, pues creo que empezó más cosas, ¿no? De lo que ya ahí cuando yo recuerdo ya lo que nos pasó un día que estaban tomando café porque yo no tomo Sí. café. No, estábamos cenando. Estábamos cenando, ¿verdad? Y llegaste a cenar. Esa ocasión, yo creo que ¿habrá sido un fin de semana? ¿O No, yo recuerdo que era como un viernes, jueves. Bueno, ok. como un film. Entonces, bueno, yo doy rápido contexto. Yo regresaba del hospital, estaba yo trabajando en un hospital, bueno, haciendo mi servicio. Y llegábamos a la casa como eso de las 8 de la noche, más o menos. Y pues íbamos a cenar. Entonces estábamos cenando, todo normal, X, ¿no? El comedor daba hacia la ventana, era una ventana... Hacia un patio, ¿no? Ventanal, se podría decir. Ese ventanal daba hacia la azotehuela del departamento. Pero era patio.
Sí. Sí era patio, pero patio azotehuela. Porque Pues yo no recuerdo que era grande para hacer su tehuela. es que nosotros Teníamos la abrimos azotehuelita la y podías azotehuela pasar para poder a- pasar al patio por ser la parte de abajo. Podías tener esa área, todo, o sea, eran sí, Si fuera abajo, originalmente pues les correspondía. tocaba se el hace patio. un cubo que se cruzan 4 edificios, Ujú. se hace el cubo, pero cada quien pues cerró su parte. Entonces nosotros al estar hasta abajo, pues podíamos o teníamos como ese derecho de ocupar esa parte, por eso se veía muy grande. Ujú. Entonces, bueno, esa ventana daba hacia ese patio que era azotehuela y teníamos las persianas abiertas, ¿no? Pero antes de eso nos empezamos a llenar de ratas, precisamente ahí, En ese lugar. en ese Sí, lugar. porque no tenía, era nada más tierra. Era pura tierra, no No tenía cemento, ni nada. Entonces como que empezaban a salir las ratas, pues por abajo parecían castorcitos o topos. Empezaron a hacer hoyos, de hecho se comieron una cubeta que había yo dejado en ese lugar, en el patio. Y cuando yo fui a recoger la cubeta ya la habían hecho un hoyo, dije, Sí, les dio un hoyo ¿cómo? a la cubeta. Se la comieron porque empezaron a hacer hoyos como topos. Y ya me acordé, sí es cierto. En ese No. también tenían como tipo malla sombra, ¿no? Teníamos Esa una lo pusimos malla sombra. después. Yo me acuerdo una ocasión, no sé si les dije, y ahorita me acordé, que yo vi a alguien cayéndose de ahí. Creo que sí me llegaste a comentar, pero Que yo vi tiempo como unas después. sombras, Que como caía. caía en la malla sombra. Y me quedó más o menos, no había nadie. Sí, creo que estabas en el sillón Ajá. y la viste y te paraste y yo dije, ¿qué pasó? Y me hiciste cara así de, nada, yo, no, pues qué, ¿no? Y fue que me comentaste, es que vi como si alguien se hubiera caído, pero pues no. Y bueno, cuando empezamos a tener ese conflicto con esta vecina, en esa malla sombra empezaron a aventarnos de cosas, basura, la vecina tenía nietas y nos aventaban los pañales, o sea, todo caía, toppers, basura, literal basura, Una todo vez entró caía. un frutzi, pero bien le atinaron y cayó exactamente adentro de la azotehuela. Dije, ¿cómo pudo caer un frutzi si tenía la malla sombra y no tenía acceso a la azotehuela? Pero sí, lo encontré en la azotehuela, dije, un destino. Y sí, fíjate, yo a la que le hablaba era a su hija. ¿A su hija? Sí, A mí no me caía su hija. vamos a hablar de eso. Sí, yo me llevaba muy bien con su hijo. Conmigo era amable el chavo. Pero, entonces, esa ocasión, regresando al tema, estábamos cenando y estábamos viendo, pues no estábamos viendo hacia la ventana. No, estábamos viendo una platicando. novela y estábamos platicando. Estábamos platicando. Pero en eso empezamos a escuchar como estuvieran rascando literal en la ventana, arañando, así, Pero muy fuerte. muy desesperadamente. Entonces, dijimos, ay, ¿qué ruido es? Ya le bajamos al volumen a la tele y todo. Y cuando nos asomamos, ay, Bueno, pero usted jaló la cortina, ¿no? Todavía me acuerdo que No, la cortina estaba abierta. ¿Sí estaba abierta? sí, porque Sí. eran persianas. Pero yo recuerdo que haber jalado la cortina. No, estaba abierta porque tenía persianas, pero a mí como que no me Ajá, gustan. sí. Entonces yo las persianas siempre las abría y procuraba Sí, tener... teníamos otra cortina Una de cortina de tela. galleta, ¿no? Ujú. Sí, la persiana estaba abierta, pero esa era transparente, la otra cortina. Entonces sí fue cuando la moviste y pues ahí fue cuando vimos. Fue que vimos una rata. Era una rata Era gigante. mediana, grande. No, sí estaba grande. Sí Yo creo que estaba estaba del grande, ¿no? tamaño de los gatos. Pues estaba fea, pero el color no Bueno, recuerdo. bueno, no No tan grande, pero sí estaba pero grande. sí era una rata grande, ¿no? O sea, no un ratoncito, no una rata tamaño, sí se veía grande. Sí, no exageré con lo de los tamaños de los gatos. Y empezó a rascar, pero Sí, sí. insistentemente desesperada. Queriéndose Como meter a como fuerza. se quería meter a fuerza, prácticamente así como que la golpeaba y la arañaba. Y los Me tres, dijo, ¿no? y los tres lo vimos. Yo dije, ¿qué es eso? Una rata, ¿por qué se quiere meter? Pero era muy necia la rata. Y cuando yo me acordé, yo recuerdo que Pero antes de eso, ¿recuerdan su mirada de la rata? Sí, se nos quedó viendo muy se nos feo. quedó viendo. Porque nos veía los tres. Y nos volteaba a ver a cada uno cuando sí de, "Uy, viene la rata, uy". Y sí, como que Sí, porque- como si nos estuviera escuchando. Sí, porque si tú ves obviamente
los animalitos te ven, se espantan y se echan a correr. No, Esta rata no, se quedó ahí como desafiándonos. diciendo, me voy a meter. Y todavía con sus patitas así como Empujaba el moviéndolas, ¿no? Y ahí sí fue cuando me dijiste. Yo me acordé que porque yo dejaba a veces uno de las ventanas de la cocina abierta para que se ventilara, ¿no? Y estaba un poquito abierta, pero yo me acordé y yo les dije, la ventana, cocina. Y en cuanto yo dije la cocina, yo me paré corriendo y la rata se paró así también corriendo. Se fue rápido. Se fue para meterse por ese lado. Y yo me acuerdo que apenas la alcancé a cerrar y se escuchó cómo pegó la rata porque chocó. Cuando yo la cerré, se estrelló. Chocó. Si me hubiera tardado un poquito más, yo creo que sí se nos mete. Sí se mete. Sí, pero fue muy curioso o gracioso. Bueno, gracioso, después nos dio miedo, pero porque en cuanto mi mamá comentó de la ventana de la cocina, o sea, sí gritó literal así, la ventana de la cocina, la rata como que escuchó, todavía se volteó a ver hacia la azotehuela que daba la ventana de la cocina precisamente, y se echó a correr, o sea, de volada se echó a correr. Y yo recuerdo que Ale sí cerró la ventana así rápido, y cuando él cerró, la rata llegó y se estrelló y empezó otra vez a arañar. Empezó a chillar. Sí, empezó a chillar. Empezó a chillar. Chille. Y se volvió a regresar, porque ya de ahí nosotros cerramos bien todo y nos regresamos al comedor, a la ventana del comedor, y otra vez ahí seguía. Pero para esto ya iba a ser Día de Muertos, era como por octubre, mediados de octubre. Sí, ya ¿Por qué? Sí, era mediados de octubre, porque ya había sido, creo que mi cumpleaños. Empezaban las fechas. Ajá. Sí, ya estábamos casi para noviembre, precisamente. Pero sí, fue muy, muy curioso. Ya de ahí creo que la rata, pues, creo que fue tanto la mirada que nos estaba echando que tenía como odio. Ojos, aparte de odio, Ajá. como ojos de humano. Parecía como si fuera un enano, un duendecito o algo. O sea, su mirada era de una persona. Sí, no de un animalito. Y que nos rogaba y chillaba por entrar. O sea, casi nos estaba suplicando, déjenme entrar. Entonces, lo que optamos fue por cerrar la ventana, o en este caso las cortinas y la persiana. Y ya, de ahí ya no supimos nada. Entonces, esa fue la historia más fuerte o que nos llamó mucho. De las primeras. De las primeras, porque después, si se acuerdan, estábamos igual, creo que viendo la tele, o ya habían pasado varios días. Ya habían pasado meses, ya estábamos en temporadas de Navidad. Apenas empezábamos a Navidad porque estaban adornando apenas. Sí, estábamos en temporada de diciembre. Noviembre, diciembre. Yo creo que estaban entre noviembre y diciembre. Porque, bueno, en contexto, yo adorno desde mediados de noviembre, yo adorno. Yo no me espero hasta diciembre, o antes no me esperaba hasta diciembre. Y ya estábamos adornando, la mayoría de la casa ya estaba adornada con cosas navideñas. Y ahí había unas campanas. Las campanas eran de plástico, pero las habíamos dejado en el muro. Clavo. Sí, pero estaban en el muro. En un muro entre tu cuarto y el baño. Ajá. No, estaba entre el cuarto y la sala. La sala, sí. Era como el muro que dividía de los cuartos hacia la sala. Y estaban colgadas, y tú habías ibas saliendo del baño, de tu cuarto. Saliendo del baño. Y nosotros, Ali y yo, estábamos sentados en la sala, pero de donde estaba el sillón, pues podías ver hacia el cuarto de mis papás y el baño. Se podía ver sin problema, ¿no? Las puertas. Y iba saliendo, ¿no? Ajá, y ya había yo salido para hacer tu cuarto. Y en ese momento me aventaron las campanas volando. Las campanas cayeron casi enfrente de mi cara, o sea, mi tamaño. Y dije, ay, las campanas. Pues no le volví a tomar importancia. No, pues yo fue cuando le dije, ¿cómo no le va a tomar importancia si le aventaron las campanas? Y ahí fue cuando todos reaccionamos así de, ok, sí es cierto, o sea, no se cayeron, las aventaron. Y aparte estaban en un clavo. Sí, porque si se hubieran caído, pues
se caen Vuelan hacia abajo. hacia abajo y ya, ¿no? Y no, estas las aventaron porque ni el tornillo o el clavo ni se cayó. Hace cuenta que alguien las agarró y las aventó hacia mi mamá, porque ella ni siquiera estaba cerca de donde estaban las campanas, o sea, ella estaba como en medio, precisamente abajo de la trave donde había encontrado a mi mamá y el segundo alacrán. Y ahí fue donde le aventaron las campanas como si le quisieran pegar a ella. Y fue así como que, ay, qué raro, ¿no? Pero pues ya traíamos como que eso de que ya habían pasado muchas cosas y luego lo que mi abuela le había dicho que pues le andaban haciendo algo a brujería a mi mamá, porque pues como que no le pareció a la vecina que la fueran a acusar. No, pues le fueran a decir porque pues, que hacían fiestas, ¿no? Los relajos que hacían. Sí, ¿no? Y esa fue de las últimas ya. Y en otra ocasión, esa fue como la última, ¿no? Creo que esa fue la última en ese departamento. Que ya esa ocasión no estaban mis papás, se habían ido. Y yo ya me iba precisamente al hospital. Entonces, cuando mis papás se iban, cerraban pues su cuarto, bien cerrado bien, no con llave, pero pues no se podía abrir, o sea, así nomás porque sí. Y el baño y todo, ¿no? Entonces esa ocasión ya había abierto yo la puerta pues ya para salirme. La de la calle. Bueno, del departamento. Ajá. Y la abrí y la cerré porque se me había olvidado algo, ¿no? Sí, creo que se te habían olvidado las llaves. Entonces como que abrí y dije, las llaves y cerré. Y cuando volvimos a abrir la puerta para ahora sí ya salirnos, que se abre la puerta del cuarto de mi mamá. Pero se abrió lento. O sea, fue como si hubieran girado y después se hubieran abierto. Hasta el rechinido típico de las puertas en las películas de terror, así, justo así. Sí, porque si hubiera sido aire, ¿qué haces cuando abres otra puerta? Pues se abre rápido. Sí, se abre rápido. Pero dices tú que se abrió despacio. No, se abrió despacio y aparte si hubiera sido se hizo aire o eso, se hubiera abierto la primera vez que yo pues que yo abrí la puerta, pero realmente no se abrió nada. Fue hasta la segunda vez y así que dije, abrí la puerta de la calle rápido para que se hiciera esa corriente. No, o sea, abrí la puerta y en eso se abre la del cuarto de mis papás. Y curiosamente siempre que del lado donde se veía, pues lo primero que se veía del cuarto de mis papás era la recámara, pero del lado de mi mamá, que daba precisamente hacia la ventana de la calle. Entonces sí fue como muy, y pues la verdad a mí me dio cosa. Y a Ale no, pero a mí sí. Y aparte ya se me hacía tarde. Entonces fue así como, ¿saben qué? Vámonos ya. O sea, no, pero sí recuerdo que, aunque me dio miedo, sí fui a revisar. Bueno, pero porque yo te acompañé. Sí, pero... pero sí fuiste a ver qué había. Sí fui a ver por qué se abrió la puerta. Pensó que estaban a la ventana, pensó que estaba abierta. Por eso mejor y pudo haber cerrado. Y yo todavía cerré la volví a cerrar el cuarto de mis papás y ya nos fuimos, ¿no? Ya no nos las volvieron a abrir. No, pero en cuanto fuimos a ver a revisar el cuarto, pues cerramos la puerta de la calle. Sí, volvimos a cerrar. Pero ya cuando salimos del cuarto de tus papás, nos abrieron la puerta de la calle, acuérdate. Como para decirles, órale, ya vayan. Sí, entonces yo dije, ya mejor vámonos. Y la verdad ya me fui. Y sí les comenté eso a mis papás después, creo que, no me acuerdo si en la noche o les mandé mensaje. Pero, pues así. Y estuvo todo muy encadenado, muy raro. Yo dije, pero pues, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué empezaron a pasar cosas? Y ya de lo último que yo después me enteré fue que la señora pues casi me amenazó, ¿no? Y ella me dijo que aunque yo levantara demandas y XX, pues ella iba a seguir haciendo sus pachangas. Dije, bueno,
ni hablar, ¿no? No me volví a meter con la señora porque la verdad no me gusta tener problemas. Pero ya después de eso no recuerdo, no sé quién me dijo que la señora era creía en lo de la Santa Muerte, o lo de la muerte. Después de que yo me enteré de eso, pues le volví a platicar a mi amiga. Creo que eso yo se los dije. A lo mejor tú sabías, ¿no? Sí, yo recuerdo que creo que yo se los dije. No sé quién me dijo, pero yo se lo dije a mi amiga y ella fue lo que me dijo. Dicen, pues entonces todo lo que te pasó fue a raíz del problema de la señora y probablemente esa señora quería hacerte daño a ti. Yo le dije que por qué, y me dice, pues porque tú eres la la más susceptible, puedes ver cosas y en cierta forma eres más fuerte que de los que están ahí. Yo dije, Pero también un poquito de ya después de que pasó todo eso, también se calmó mucho cuando la señora empezó a ver que yo iba con ustedes. Cuando ya empezaste a ir más tú, ¿no? Ajá. Pues sí, porque posiblemente la señora, pues ella, como no nos metíamos nosotros, ni decíamos ni hacíamos, pues ella pensó que iba a hacer lo mismo con nosotros, como con todos los vecinos que le tenían miedo a la señora, porque realmente le tenían miedo. Pero yo no sabía por qué. Hasta después ya nos enteramos de tiempo. De eso. Que esa señora hacía... Sí, de hecho, yo tenía entendido también que era santera. Bueno, tenía sus collares y sus pulseras de santería. Sí, tenía muchas pulseras y collares, sí, cierto. Sí, y pues fue realmente todas las historias que ahorita nos acordamos o más intensas que nos llegaron a pasar en ese departamento. Ya no nos pasó más porque en el departamento. Porque de qué ya han pasado. ¿Quién sabe? Sí, muchas. Pero al menos en ese departamento que nos había pasado a nosotros 3, pues ya no pasó nada porque nos fuimos de ahí. Sí, o sea, terminó aparentemente ahí todo porque nos cambiamos de casa. Sí, así terminó con esa señora. Y bueno, mire, y pues volvemos otra vez a lo mismo. No, aunque uno no crea, no quiere decir que no exista. O que no estemos propensos a que nos hagan algo. Entonces, amigos, cualquier cosa anormal que ustedes vean, como estas experiencias que les acabamos de contar, pues no se queden para sí que sin actuar y coméntenlo con alguien, busquen ayuda, pónganse a orar, porque luego las cosas vienen de donde uno menos espera. Claro, y recuerden que aunque ustedes no lo crean, no quiere decir que sean propensos a que les puedan hacer algo. Y todos estamos expuestos a que nos quieran hacer cosas malas. Y muchas veces, aunque ni nosotros sepamos por qué, o ni les hayamos hecho nada a las personas, pues pueden actuar. Y la maldad o la brujería puede venir de cualquiera y por cualquier cosita, hasta que te regalen algo. Por una simple cosa, como vender paletas. Por envidia, porque mucha gente me dijo que probablemente también era gente envidiosa, ¿no? Porque a mí sí me llamó mucho la atención que la señora me decía, yo quiero hacer algo contigo. Porque yo también tenía varios negocios. Y en uno de ellos, pues igual, ¿no? Yo dije, pues no sé, con la señora, no me latía. Pero no era yo grosera con la señora. Pero ya. Y bueno, amigos, y así termina la historia del día de hoy. Pero recuerda que hay sucesos que jamás encontraré una explicación. Gracias por acompañarme en Historias de Otro Mundo. Yo soy Irving. Yo soy Nat. Yo soy Elvis. Y nos escuchamos el próximo episodio. Y si el miedo nos los permite, hasta la próxima. Gracias. Recuerda que puedes suscribirte a nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, YouTube, TikTok. Solamente es los anuncios, pero nos puedes solamente escuchar en Spotify y en YouTube. Y mandar tus historias de cosas que te han pasado o has visto o te han contado. Claro, nos puedes mandar tus historias si gustas que nosotros las contemos por ustedes. Nos las pueden mandar a nuestras redes sociales por mensaje y puede ser privadamente. Igual comenten qué historia qué parte de la historia les gustó más. Saquen ustedes sus conclusiones y nos estamos viendo la próxima. Gracias. Bye. Bye. Bye.